Muchas gracias a la gente que nos sigue en redes sociales, YouTube, Spotify, Ivo. Y hoy para mí es un placer entrevistar a Lopera Sánchez, uno de los grandes guionistas de Latinoamérica. Ha sido guionista tanto de películas de televisión, no, los que son películas y series de televisión. ¿Cómo estás? An- Hola, muchas gracias Fran por invitarme. Un saludo muy grande para todas las personas que te siguen y que van a ver esta conversación tan agradable. que gracias a ti, pero lo primero de todo es cómo nace la pasión tuya por el cine. ¿Hubo alguna película que te marcó? Mira, hay muchos eventos, voy a resumirlos en tres eventos. El primero, soy el hijo menor de una familia de cuatro hijos en la que mis tres hermanos son artistas. Ellos son unos cracks en lo que hacen. Yo, como soy el menor, llego y ya hay un camino recorrido por ellos, entonces yo trato de evitar el camino de ser artista, trato de evitar ser artista, pero definitivamente la pasión es más grande y entonces dejé las finanzas, dejé la administración de negocios, dejé el sector financiero en el 2001 para dedicarme a buscar las formas en que yo iba a ser artista, para escribir. Lo segundo, eh, a finales de los 70 y principios de los 80, cuando llega a casa el primer Betamax del que yo sepa que hubo en Medellín, mi ciudad natal, mi padre lo compró con tres películas. Esas películas eran Cupido Motorizado, otra que llamaba Los Gansos Salvajes y otra Castillos de Hielo. Creo que esas películas se gastó la cinta de tantas veces que la vi. Eso sumado a una biblioteca muy generosa, eh, muy abierta, que armaba mi madre, una gran lectora, me afianzaron el gusto y la pasión por la narrativa, por contar historias. Y yo creo que un factor fundamental también fue haber descubierto en la escritura, cuando estaba iniciando la adolescencia, cuando estaba iniciando la adolescencia, eh, era un jovencito muy precoz, tan precoz que me gustaban siempre eran las chicas un poco mayores que yo. Cuando uno tiene 12, 13 años, una niña de 15, 16 años es una distancia inmensa. Yo en esa época leí Cyrano de Bergerac. Hostia. Yo no podía creer que uno, a través de la palabra escrita, podía seducir a una chica. Y mira que funcionó, funcionó. Entonces, esos fueron tres elementos muy importantes a la hora de mi amor por el cine, por escribir historias y por hacerlo una forma de vida. ¿Y te sirvió estudiar administración de empresa para aplicarlo al mundo audiovisual? Claro que sí, claro. Hay factores que son muy importantes. Lo primero es que todo está enmarcado, todo lo puedes enmarcar dentro de una narrativa, ¿cierto? Todo, desde una ingeniería industrial, desde una medicina, derecho, cualquier oficio, cualquier ejercicio que tú cumplas socialmente, se puede enmarcar dentro de una narrativa. A mí, mira, y es muy particular porque cuando yo decidí estudiar administración de negocios, yo pasé a 7 diferentes carreras en en diferentes universidades. ¿Por qué escogí la administración de negocios? Porque me di cuenta que era una disciplina desde la cual podía ejercer otras de manera acertada. Entonces, en ese orden de ideas, estudiar administración de negocios a mí me da elementos muy importantes a la hora de enfrentar mi proceso como creador, como guionista, como escritor. Una cosa que se puede resaltar es la,
la conciencia de tener que estructurar un orden, unos esquemas, ¿cierto? Esto aplicado no solo a las historias, sino también a la forma de trabajar, a la forma de relacionarse con los otros, es bien importante. Eso como punto básico. Y podemos llegar hasta otro punto final, que es la capacidad de entender y comprender cómo se gestiona, cómo se prepara una negociación, ¿cierto? ¿Cuáles son los aspectos financieros que hay dentro de los parámetros que uno debe establecer para fijar un precio de un producto, de un servicio? Entonces, realmente yo siento que ser administrador de negocios me hace mejor escritor. Y esa negociación siempre, imagino que tú necesitas un abogado, ¿o no? Siempre uno va a necesitar uno o varios abogados. Esto es un chiste que yo tengo, que uno siempre debe tener al lado un abogado, porque con toda seguridad los demás sí lo tienen. Entonces, un abogado siempre va a ser alguien que va a apoyarlo a uno eh, y mostrarle caminos, mostrarle deficiencias, mostrarle virtudes. Entonces, sí, claro, es necesario siempre tener un abogado. Claro, pero que después de esto llegaste a montar un cineclub. El Cineclub en 1990, yo creo que ahí, Fran, se puede ver mi amor por el cine, aunque estaba empezando a estudiar administración de empresas en la en la Universidad EAFIT de Medellín. Mi amor por el cine era tal que una de las cosas que hice en primer semestre de la universidad fue crear el Cineclub. El 7 de septiembre de 1990 emitimos la primera película del Cineclub de Afit. Esa película fue El nombre de la rosa, basada en la novela homónima de Humberto Eco, dirigida por Jean-Jacques Arnaud, si no estoy mal, si mi memoria no me traiciona, protagonizada por Sean Connery. Eh, y recuerdo perfectamente que fue el 7 de septiembre por esa canción de la agrupación española Mecano. El Ah, 7 vale, de ese de septiembre es septiembre. nuestro aniversario. Entonces lo tengo fijado en mi mente. Hay algo bien especial, y es que el Cineclub sigue en funcionamiento. O sea, son 33 años que ha estado en funcionamiento el Cineclub. Y como siempre lo digo, 33 años por cábalas y por historias, dicen que es una muy bonita edad para resucitar. Y en aquella época, en el cineclub, ¿qué se proyectaban? ¿35 o cómo? No, Vale, ¿sabes? vale. No, ojalá. Era realmente algo mucho más rústico. Incluso empezamos dando las películas en un televisor y era con películas en VHS. Logré un acuerdo con uno de los sitios de renta de películas que que quedaba cerca a donde yo vivía, y como era tan buen cliente me dijeron, hágale, ¿sí? Llévese las películas el jueves y las devuelve el viernes en la tarde sin cobro. Entonces era así, eran películas en VHS. Ok, y después, como guionista, ¿cómo fueron tus inicios? Porque ¿estudiaste cine o aprendiste de forma autodidacta? Yo siempre digo, Fran, que he tenido y sigo teniendo un proceso de autodeformación, ¿sí? No, he sido autodidacta, soy un consumidor compulsivo de, de elementos que puedan brindarme herramientas para aprender. Libros, en YouTube está lleno de personas
muy sabias y muy interesantes, estudio y sobre todo trabajo y aplicación del estudio. Entonces, el proceso ha sido un proceso informal, de educación informal, educación propia, autoformación, en el cual, pues mira, sinceramente, te cuento, no para, yo dedico todos los días una hora como mínimo a mis procesos de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, en este momento, en este momento estoy releyendo, reestudiando un libro de texto que es fundamental, que es importantísimo para mí. Fue como que me estalló la cabeza en la forma como estructurar un proceso narrativo. Y es un libro escrito por un gran amigo, por una persona con quien hablo todos los días, consulto, él me consulta, nos apoyamos. El libro se llama Heroegrama, manual de bolsillo para contar más historias en menos tiempo. Entonces, es de Juan Álvarez y en este momento, en este preciso momento, estoy reestudiando, repasando Heroegrama. Eh, Luego de terminar ese proceso, voy a estar haciendo un repaso de varios podcasts que quiero repasar de David Esteban Cubero, de guiones y guionistas. Y luego yo creo que por ahí en un par de meses, no, en un mes y medio más o menos, voy a darme otra zambullida para repasar varias obras de Shakespeare, ¿sí? Entonces, Y, siempre estoy en el proceso de aprendizaje, de buscar, ¿cierto? Entonces, es bien divertido, y me divierte mucho. qué te gusta siempre trabajar? Por encargo o prefieres escribir tus propios proyectos? Fran, yo creo que la combinación de lo uno y lo otro es perfecto porque cuando uno trabaja por encargo, los resultados en lo económico son inmediatos. Claro, entonces a ti te contratan para escribir un guión de largometraje, te dan un anticipo, te sientas a trabajar. Y muy bien, ¿cierto? Feliz. Pero paralelamente siempre hay que estar desarrollando proyectos propios que van a ser generadores de resultados en lo económico, eh, en el mediano o largo plazo. Mira, por ejemplo, te cuento algo, una cosa que me está sucediendo en esta semana, que me genera mucha alegría, y es que una organización acá en Colombia me ha pedido que dicte un taller de escritura de guión para las personas que están agremiadas a esta organización. ¿Qué pasa? Esto es un trabajo por encargo, pero si yo convierto ese trabajo por encargo en un activo propio, en el mediano y largo plazo puede seguir siendo rentable y generador de ingresos. Entonces yo cojo este taller, lo dicto, pero ya lo monté. ¿Qué pasa cuando ya lo monté? Yo puedo replicarlo y ofrecerlo a diferentes universidades, entidades, ¿cierto? Pero además yo puedo escribir un libro de ese taller, pero además también puedo generar eh, un taller virtual, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Mira que partiendo de un trabajo que va a ser por encargo, yo puedo generar también cosas propias que me van a dar satisfacciones en el mediano y largo plazo. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, a mí me gusta siempre estar con proyectos por encargo y también con proyectos propios que en el mediano largo plazo pueden reventar. Mira, me sucedió hace pocos días algo muy especial, un proyecto propio
que diseñé, que creé pensando que se iba a poder realizar en el 2007. Esto era una película construida con 7, 8 cortometrajes alrededor de un tema específico y poderlo promocionar y vender como en su época se hizo con París Te Amo o con New York Te Amo o con... Salieron varios proyectos así. Yo escribí una serie de cortometrajes para tratar de empaquetarlos así y que se hicieran. El proyecto nunca salió a flote. Estoy hablando del 2007. Hace pocos días, hace pocos meses, un productor, director para quien escribí una película por encargo, quedó muy feliz con el trabajo, yo también quedé muy feliz, y me dijo, ve, ¿tienes un cortometraje? Me puse a revisar, encontré esta serie de cortometrajes, leí y me gustaron dos, se los pasé y él me compró uno de esos cortometrajes. Entonces volvemos a la importancia de tener activos, la importancia de tener inventario, ¿cierto? Ok, pero claro, también has trabajado por encargo en serie de televisión. Claro, Pero claro, claro. cuando trabajas en una serie de televisión, me imagino que no escribe entero toda la brivia y todos los episodios, porque cuanto más escribe es una serie de televisión, si la entrega totalmente escrita, después luego te pagan menos. Eh, a ver, a ver, voy a poner un ejemplo de una serie de televisión que escribí que es bien, bien, bien especial. Se llama La lucha de los Mocards. Esto fue para una convocatoria que salió ganadora, con la que ganamos para la producción de la serie. ¿Esto qué sería? En- ¿Para Caracol TV o para Tele de Colombia, no? no, este es una convocatoria que organiza el Ministerio de Tecnologías para Vale. la producción de una serie y luego esa serie tiene una particularidad y es que los derechos quedan en cabeza de los productores, pero deben ceder por un año para una pasada de la serie en los canales regionales públicos que hay en el país. Vale. Ya después esa serie la pueden vender No, a cualquier vale. plataforma o a cualquier canal o Vale. a cualquier cosa. Entonces, se me acercan de una casa productora con quienes trabajo con mucha frecuencia, grandes amigos, personas totalmente serias. Me dicen, mira, tenemos esta idea, queremos participar en esta convocatoria, ¿contamos contigo? Sí, claro. Aquí lo único que había que pasar era básicamente una sinopsis, tratamiento y escaleta del primer episodio. Y pues hicimos esa parte con una gran certeza que son personas absolutamente serias, con quienes he trabajado ya mucho y que la idea era una idea realmente ganadora. Entonces, cuando se gana la convocatoria, entonces ya reciben unos recursos y yo empiezo mi fase de escritura. Mira, la serie, básicamente los puntos importantes de la serie, de la idea, son los siguientes. Es un falso reality de artistas del Renacimiento que están compitiendo por ganarse el beneplácito de los mecenas. Los mecenas son los Medici y quien está haciendo el link entre los mecenas y los artistas es Maquiavelo. Los artistas son Miguel Ángel, Leonardo, Artemisia, Sofonisba, Donatello y Caravaggio. Hostia, interesante. Pero ojo, pero ojo, aunque están en el Palacio Estudio encerrados,
en su época, tienen todos los elementos de nuestra época. Tienen celulares, redes sociales, todo el tema de discriminación de género, en fin. Pero además de todo, era con títeres. O sea, guay. Entonces, es un proyecto precioso que ya se emitió por los canales regionales colombianos y sé que en este momento están adelantando negociaciones para ver en qué plataforma o a qué canales se les puede vender. Imagino que eso es a través de un agente de venta. Sí, tengo entendido que sí, tengo entendido que sí. Hace, bueno, he estado en la escritura del libro, escritura de un par de guiones por encargo y hace días no me reúno con los productores, que son, como te digo, unos amigos muy especiales. Entonces no me han dado un update, no me han refrescado de cómo va Vale. ese proceso de negociación. Claro, porque aparte también lo que yo veo que tú tendrás una manera, una metodología a la hora de escribir un guión. Claro, claro que sí. Y ahí es, en ese momento aflora mi parte estructural como administrador de negocios, ¿cierto? Vale. Entonces, hay varias cosas, Fran. Lo primero, lo primero, yo no creo en la inspiración, eh, yo creo en el trabajo. Yo no me Claro, es que yo creo quedo, que la aspiración te viene cuando tú te pones delante de un papel o delante del ordenador y te pones a pensar. Te pones a pensar, te pones a pensar y si en 5 horas pensando, va a haber un momento de darle tanta vuelta, darle tanta vuelta, te va a llegar un momento que dice, ahora lo tengo. claro, y ahí hay algo adicional, Fran, y es también uno entenderse como ser humano, como persona, y es que a veces uno está con mayor o menor disposición para X o Y cosa, ¿cierto? Entonces a veces uno está más operativo que creativo, digámoslo de alguna Porque forma. ha habido Sí, algo, un factor externo que te está influyendo. puede ser. A veces hay cosas que uno no entiende, como que un día tú te levantas con la energía a tope, otros días te levantas como más, la energía más cadenciada. Es como con la música. Hay días, por ejemplo en mi caso, hay días que me encanta escuchar New Wave, otros días me encanta escuchar punk, otros días ópera, otros días metal, en fin, ¿sí? O salsa. O salsa o lo que sea. O, por ejemplo, escuchar cosas totalmente desconocidas. Sí, sí. Pero, qué es lo importante de esto, Fran? Es que cuando uno conoce esos ciclos en uno, los entiende y no lo pelea en contra de ellos, puede tener mejores resultados. Si yo un día amanezco con la energía bajita, cadenciada, y lo que hago es tratar de aumentarla, estoy haciendo un desgaste innecesario. ¿Qué tal si yo entiendo que con esa energía bajita, como me va mejor, es leyendo? Entonces, yo me dedico ese día a investigar, porque es que acuérdate que la escritura tiene múltiples fases que van sucediendo de manera simultánea, pero tú puedes identificar qué te conviene más en cada una de ellas. Entonces, si por ejemplo, cuando yo amanezco con la energía arriba, veo y me conozco y sé que es el mejor momento para empezar a plasmar ideas, pero así en una lluvia de ideas. Ah, no, mira, eso me hacen falta manos para escribir y hojas en blanco para escribir. ¿Sí? Listo, entonces esta idea de un jugador de fútbol que entonces se frustró por una lesión. Listo, esta otra idea, ¿qué tal que tenga un amor
que nunca pudo concretarse porque ese amor estaba muy ligado en su éxito profesional como futbolista, ¿sí? En fin, entonces me pongo a botar ideas. En otro momento, cuando estoy con la energía más calmada, entonces lo que hago es me pongo a investigar, me pongo a leer, me pongo a mirar, por ejemplo, mira algo en este momento. Tengo un jugador una persona que quiere ser jugador de fútbol de 16 años y quiere ser jugador de fútbol porque su papá iba a ser jugador profesional de fútbol, pero el destino le truncó eso. Y entonces, ¿cuál es el nombre ideal para este chico de 16 años que quiere ser jugador de fútbol? Entonces yo lo que hago es que, listo, esto va a suceder en 2026, entonces nació en 2010. Si nació en 2010 y su papá tuvo, en ese momento tenía 20 años, entonces es desde 1990 para acá investigar jugadores de fútbol, nombres de jugadores de fútbol que sean sonoros, concretos, que se presten, es una comedia, entonces se presten para hacer gags, chistes y todo el cuento de el nombre de nuestro protagonista. Entonces yo me pongo a mirar la historia de los mundiales, la historia de la Premier League, la historia de la Liga Española de Fútbol, y voy cogiendo y voy catapultando nombres y voy llenando en un espacio nombres de jugadores de fútbol. Entonces, por ejemplo, hay nombres como Milán, que era un central, un central, creo que yugoslavo del Mundial de Estados Unidos. Vale, Claro, también es el equipo de fútbol. Está Maldini, ese gran Maldini. jugador italiano. Entonces empieza uno a investigar. Claro, estás con la energía en un punto en el que identificas que lo mejor es investigar. Pero ese cuento de el miedo a la página en blanco o del síndrome del impostor o esas cosas, yo sí las paso a un lado Yo, bajo una premisa fundamental, Fran, y para todos. Y es que yo soy un obrero de la letra. Yo soy un obrero de la letra, así me considero. Y hay un dicho que se lo ponen a Scorsese, a Martin Scorsese, pero yo creo que seguramente él lo tomó de alguien menos famoso. Y es, ser escritor es muy difícil, pero ser un minero también es muy difícil. ¿Cuál es la gran diferencia que tiene entre los dos? El minero todos los días baja, entra a la montaña con su pica y con su pala, cava y cava y cava y cava y cava y al terminar el turno sale. El escritor, en cambio, lo que hace es todo el día se sienta en su silla y dice, oh, qué tan difícil es ser escritor. ¿Sí? No, tenemos que ser mineros, tenemos que buscar, tenemos que trabajar, tenemos que entendernos cómo funcionamos mejor. Hay días que uno tiene sueño, qué bueno, pero yo creo coge que una serie coge una serie y la ves, o una película que sea referente para lo que estás escribiendo. Qué pena, te interrumpí. no, no, Dime. no pasa nada. Lo que yo veo es, sobre todo, que si eres guionista, tú tienes que tener una disciplina. Total, Eso es lo primero. No vale de, no, total. ya me pondré. No, todos los días me voy a poner. Y pensar, y me voy a poner, y poco a poco va sacando ideas y habrá un momento que diga, vale, ya tengo un personaje con conflicto, ya tengo un tema, y ahora voy a empezar a estructurarlo. Y lo que yo veo que en el tema de la estructura hay varios gurús. Estamos hablando de Blair Snyder, John Truby, después tenemos Robert McKee. Claro, lo que me gustaría saber, ¿cuál estructura tú utilizas? Mira, lo primero es Porque que yo hablo con gente y me dicen, no, Fran, yo utilizo Brain Snyder. El otro día hablé con uno y me dice, yo utilizo
John Tubli. Y hay gente que me dice, no, Frank, yo utilizo el ciclo del héroe. Es que mira, te iba a decir precisamente eso. Tú ves que toda la estructura narrativa moderna se basa en Aristóteles. Vale, eso es verdad. Ahí partimos. Ahí partimos. Y este amigo Joseph Campbell eh, cogió y estructuró ese conocimiento que lleva 2000 años usándose para la narrativa y lo condensó en el viaje del héroe. ¿Cómo es que se llama? El ciclo del héroe. Eh, sí, pero el libro, en fin, no recuerdo en este momento el nombre específico. Pero Joseph Campbell lo verbaliza y lo concreta. De ahí vienen cómo salvar al gato, de ahí Exactamente. viene el guión, de ahí viene muchas fórmulas. Y yo te digo, yo las he leído, no sé si todas, Vale. pero te aseguro que muchas, ¿sí? Ok. Pero te voy a contar, Vale. luego, ah, Sí, 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 luego de dime, dime. todo, luego de todo este trabajo, yo encontré en el libro, mira, es que lo tengo acá, El Heroegrama de Juan Álvarez. Esto, esto es como, no sé, como mi Biblia. Acá se condensa todo ese, todas esas fórmulas, todos esos conceptos, desde Joseph Campbell hasta Snyder, todos, y arma una forma en la cual te dice, con esta forma y además con otro elemento importantísimo, conectando emocionalmente, buscando la conexión emocional entre el protagonista y la historia con la audiencia, creo que para mí es el esquema más ganador. Entonces, si tú me preguntas de toda de todas esas teorías y todas esas cosas que se han creado y todo el cuento, hombre, yo me quedo realmente con el heroegrama. Y claro, porque yo imagino que para ti lo más difícil es hacer la estructura. Yo creo ¿No? que no sé, no. Claro, pero ¿de qué manera empieza a estructurar un guión? ¿Qué metodologías tú utilizas? Mira, yo, Tú no yo creo, utilizas, no crees, vamos, que no es como, porque hay gente que utiliza una técnica que dicen, bueno, he escrito aquí, ahora viene el giro y ahora tengo que meter la segunda subtrama. mira, yo creo que cada, cada proyecto va brindándole a uno esas herramientas. Y también va muy ligado, Fran, con lo que te decía ahora, lo de los ciclos personales. Mira, si yo estoy hoy con más disposición de, no sé, de no trabajar de una manera activa, sino pasiva, de, por ejemplo, sentarme a ver referentes, una serie o una película, yo no me castigo por hacerlo, ni me regaño por hacerlo. Yo sé que estoy en más disposición para eso. Si estoy en más disposición para investigar, pues investigo. Si estoy en más disposición para escribir, pues escribo, ¿cierto? Entonces, cada cosa va llegando, cada labor, cada fase es un proceso, hacer la estructura general, sacar perfiles de personajes, eh, puntos de giro, encontrar
cosas que internamente manejan la historia y que uno tiene que encontrarlas y plasmarlas. Esto va a ser con el trabajo estructurado. Y ese trabajo estructurado tiene muchas fases. Entonces, por eso digo yo que soy un obrero. Y te digo, puede que haya Pero, cosas claro, mal. lo que me gustaría saber es que si siempre utilizas la misma estructura o te dejas llevar. Yo tiendo a ser, digámoslo así, entre comillas, muy purista, o por lo menos partir desde esa base de una estructura aristotélica, ¿cierto? Vale. Primer acto, segundo acto, Otro tercer tercer acto, acto. ¿cierto? Yo soy, ¿por qué pienso que si uno decide romper las estructuras es porque las conoce muy bien, es porque las domina? Y para mí, antes, y acá te voy a contar un ejemplo específico, para mí antes de romper la estructura narrativa, yo tengo que tener toda la historia clara. Si yo no Exactamente. tengo toda la historia clara, no la puedo romper. Y esto me pasó con un largometraje, con mi largometraje Guayabo, un largometraje que escribí, que se estrenó en República Dominicana el año pasado, este año se estrenó aquí en Colombia. Yo tenía ya la historia planteada, pero dije, si yo la cuento de una forma diferente, puedo generar definitivamente muchísima más tensión dramática, muchísimos más puntos de giro. Perdón la expresión, pero es una fórmula que yo utilizo en la escritura y es pensando, poniéndome en los zapatos de la audiencia. Yo no sé si te ha pasado, a mí me pasa, no siempre, no muy frecuentemente, pero me pasa y aprecio mucho cuando me produce eso una película o un libro o algo, y es que tú estás al frente de la pantalla y sucede algo y tú dices, ¡ay, jueputa! ¿Sí? O sea, te sorprende totalmente. Entonces yo creo que ese es un gran mecanismo para uno buscar generar esa sensación en la audiencia. Entonces, yo cojo la historia de Guayabo, pero me doy cuenta que si esa historia yo la cuento desde tres puntos de vista distintos, cada uno de los tres personajes principales, yo puedo generar fisuras en la información que van a generar que vamos descubriendo información y vamos a poder ir sorprendiendo a la audiencia. Mira, es bien particular. Cuando yo discutía con el productor que me contrata para escribir esta película, leíamos ya el guión listo y todo el cuento, yo le decía a él, perdón la expresión, hermano, esto tiene 7 hijueputazos. Ah, nos reíamos y todo el cuento. Cuando estuvimos en el estreno de la película que fue en República Dominicana, justo antes de que apagaran la luz, yo le dije, ¿te acordás de los 7 hijueputazos que te dije que tenía la película? Me dijo, sí, listo, vamos a contarlos. 6 sucedieron. 6 momentos en que yo vi a la audiencia que hizo como, o sea, Digamos que como un giro. claro, claro, claro. Voy a poner un ejemplo acá, en esta conversación que estamos teniendo tú y yo. Si en un momento determinado yo te digo, no, Fran, yo no te voy a pagar el $1.000.000 que tú me estás pidiendo por esta entrevista, la gente que está viendo esto debe decir como, ah, What the fuck. ¿cierto? Es esto. Entonces, entonces son esos pequeños detalles, son esos pequeños detalles. Pero claro, entonces volvemos al tema. Claro, pero Yo, normalmente eso el giro se hace porque te cuento algo y realmente te estoy engañando para cuando llegue el giro.
Sí, o estás omitiendo O omití información información. o estás poniendo información eh, en un lugar diferente. Mira, por ejemplo, en estos días he estado también en mi fase de estudio, pero audiovisual, viendo. He estado dándole una buena repasada a, a ese querido Quentin Tarantino, un genio. Vale. Mira ese inicio tan poderoso que tiene una película como Pulp Fiction. El inicio de Una Pulp pareja, Fiction, John Travolta con el Samuel L. Jackson que están metidos en el coche. Pero están no, cómicos, ¿no? no, pero es que el inicio, acuérdate del inicio. El inicio son esta pareja, en este momento no recuerdo los nombres, una pareja de novios, los notas desesperados, están en una cafetería y se están diciendo, yo te amo, conejita, sí, yo te amo también, no sé qué, listo, vamos a hacerlo. Se abre el plano, están en la cafetería y él saca una pistola y dice, todo el mundo al suelo, que esto es Es un verdad. robo. ¿Esperabas eso? No lo No. esperabas. O mira, por ejemplo, el inicio de Bastardos sin Gloria. Sí, el Llega principio con que él cuando llega allí a la cabaña. a la cabaña. Y además tiene un momento de tensión porque están hablando y te está enseñando lo que hay debajo de la casa. Que En están el abajo sótano. en el sótano y él te ve, el tío, el hombre, ¿sí o no? Que lo que quiere es matarla. Y encima lo que tú estás viendo es como la ironía dramática, ¿o no? Es ¡Ey! como él, el Te da, personaje, es decir, el espectador sabe qué es lo que hay abajo, pero el malo no lo sabe, con lo cual te crea tensión. claro. Entonces mira esas cosas tan importantes, ¿cierto? Eh, entonces, entonces yo creo que es la sorpresa, es como brindar la sorpresa, pero también elementos poderosos y potentes que puedan generar empatía, que puedan generar comunicación con la audiencia. Mira, por ejemplo, en el más reciente guión que escribí por encargo, es de un chico un joven de 15 años, que es el hijo del cacique Tairona en Colombia en 1517, cuando esto era simplemente un continente al cual no habían llegado los españoles. Llegan unos españoles y al final yo quería terminar todo con una gran explosión, pero es que acá no se conocía la pólvora. Vale. Entonces, ¿cómo tengo que idear todo un tema de que los españoles llevan la pólvora? Él ha visto cómo estalla la pólvora, se hace amigo y tiene una afinidad con otro personaje que le enseña qué es la pólvora, por qué explota, si es mucha la pólvora que explota, si es simplemente un caminito como, sí, es una llamarada, y todo es un recorrido para llegar a ese punto final, que él produce una gran explosión en la que vence a los españoles que han venido a robarles el oro. Entonces, entonces es como se van dando esos pasos lógicos en unos casos, en otros casos, cómo se muestra algo nuevo que tenga toda la relación con lo anterior, pero que no lo hayamos dicho y sorprenda. Pero definitivamente, Fran, creo que el gran trabajo de uno como escritor es lograr generar conexiones con la audiencia, con los lectores, ¿cierto? Entonces, ahí cualquier metodología que te diga va a servir, cualquiera, desde que sea adecuada, obviamente. Y aquí hay unos grandes maestros. Yo siempre prefiero el heroigrama porque creo que es
potentísimo, es poderosísimo. ¿Y por qué es importante para un guionista saber sobre financiación o sobre el negocio del cine? Pues imagínate, si escribir un guión ya es difícil, venderlo, lograr que te paguen por uno, eso ya es Pero yo la creo que, tapa. sí, sí, ¿Ah? yo creo que hay que saber también las reglas del juego, es decir, cómo funciona la industria. Obviamente, obviamente. Mm, en uno de los capítulos de mi libro Cómo negociar un guión, yo lo digo, yo hablo de qué hace un escritor. Y una de las cosas fundamentales que tiene que hacer sí o sí un escritor es conocer el medio, el mercado, los procesos, los colegas, o sea, tener un conocimiento del medio ambiente en el cual está moviéndose su experticia, su habilidad, lo que hace para ganarse la vida. Es como si, como hay una caricatura muy bonita eh, en redes sociales, creo que es Mafalda, que dice, bueno, la vida es como el ajedrez. Siguiente cuadro es, pero es que yo no sé jugar ajedrez, ¿cierto? Exactamente. Entonces, tienes que saber cuáles son las reglas del juego. Claro, pero es que Tienes, las reglas del juego, cualquier sitio que tú vayas a estudiar, no te lo dicen. Realmente el que sabe las reglas del juego es la persona que es productor y produce al año 2 o 3 películas grandes. Este sabe cómo funciona. sí, 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 definitivamente, definitivamente hay que, hay que tener, o sea, la experiencia es muy, muy importante. La experiencia es muy importante. Uno como escritor o como persona que se mueve dentro de este oficio de una manera independiente, y esto tú también lo sabes, uno está permanentemente expuesto al rechazo, a que te digan no, No. no, no, una y otra y otra y otra vez. Entonces tenemos que ser muy resilientes, tenemos que tener una piel de acero para No, poder no, no, soportar. pero yo creo que es más que nada lo que va mejor es, voy a trabajar, pero expectativa ninguna, hasta que no tenga un contrato. Claro, 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 Y hay eso lo que aprende, y conocerse. eso lo aprende con las hostias, ¿Con las qué? con las hostias que te dan. Ah, claro, 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 pero yo creo que es mejor, a ver, por lo menos en mi caso, yo prefiero aprender sin dolor y sin sufrimiento que con sufrimiento. Ya he aprendido mucho con hostias y con negativas y con cosas y con sufrimientos. Entonces, ¿qué sucede? Hay que bajar las expectativas. Exactamente. Hay que bajar las expectativas. Y en ese orden de ideas creo que es muy importante uno establecer de manera muy clara cuáles son sus líneas rojas, cuáles son los aspectos que tienen que entrar en consideración a la hora de negociar un guión, lo hablo en mi caso, y bueno, y una serie de cosas más que son las que están en el libro Cómo negociar un guión que acabo de Pero publicar claro, ahora. sí, sí, lo que yo veo es que cuando te viene un productor y si el productor no te compra los derechos no te compra los derechos, ese productor no puede vender la película, no tiene los derechos de explotación. Claro, claro, Es que lo pero primero que tiene que haber es pagarte y haber un contrato. sí, señor, definitivamente, Porque definitivamente. digamos que si va a tocar la puerta a una plataforma a venderlo, por ejemplo, a Netflix, Netflix lo primero que le va a decir es, ¿y tú tienes los derechos? Entonces, Claro, no va a firmar hasta que esa persona no tenga los derechos.
Claro, y ahí yo te digo que por eso es tan importante, volvemos a algo que conversábamos antes, conocer el entorno. Porque, claro, Netflix se vuelve algo aspiracional. Todos quisiéramos venderle a Netflix, ¿cierto? Todos, creo yo. Yo no le he vendido a Netflix aún nada. Tuve un inicio de negociación que no avanzó. Con otras plataformas estoy en conversaciones. Pero ¿qué pasa? Es el aspiracional. Pero a ver qué pasa. Mientras uno está con un ojo enfocado hacia ese mercado, hacia esos potenciales clientes, no puedes dejar de ver otros potenciales clientes, otros más pequeños, productoras más pequeñas, todo el cuento. Entonces, creo que el trabajo tiene que ser un trabajo muy consciente en el cual hay que conocer la totalidad del mercado, saber establecer los puntos que uno toma como base para poder negociar, como lo que decíamos ahorita, yo no le entrego a un productor un proyecto mío. No, es que un proyecto ya tiene muchas horas de vuelo, muchas horas de trabajo, muchas horas de investigación. Eso a mí me lo tienen que reconocer de alguna forma. Si alguien me dice, no, es que necesito un guión tuyo para ver si lo vendo, pues yo te vendo una opción sobre ese guión, si quieres. Pero yo creo que lo que tiene que haber son diferentes fases. Es primero que te pida el one page, que es portada con la idea, después que te pida un dossier, después del dossier que te pida un tratamiento y entonces cuando a esa persona le ha gustado la idea, el dossier y el tratamiento, ya después te pedirá el guión. Porque si esa persona, lo primero que te tiene que pedir es la idea. No se va a leer un Claro, guión sin saber cómo es claro, la idea. Si le gusta la idea, dice, leo el guión. claro, Fran, siempre se parte de ese one page. Y yo te aseguro que con un one page, lo mínimo que va a pasar, y esto es muy importante, es que vas a estar causando una infinita buena impresión sobre el productor. ¿Por qué? No lo vas a estar haciendo perder tiempo. Exactamente. Con un one page, con un one page, el productor sabe si le interesa o no No le me interesa interesa. el producto. Entonces, ¿qué pasa? Lo mínimo que vas a estar generando es empatía con ese productor. Vale. Claro, con un one page tendrías que ser JJ Abrams, que fue la forma que vendió la serie Lost, ¿sí? Sí, sí. Que creo que es o sea, que yo sepa es el único caso. Pero si con un one page vendes un proyecto, eres el más crack de los cracks. Exactamente. Eso no sucede así. ¿Te gustó el one page? Listo, perfecto. Entonces mira el tratamiento. Es ¿Sí? decir, que no es hacer one page, es tener, hago one page y tengo los demás preparados. Claro. Porque después me lo van a Pero, pedir. sí, pero espérate un momento, porque es que ahí puede suceder algo muy interesante. Voy a ponerte un ejemplo. Tú presentas un one page, no tienes más que ese one page y te dice, bueno, es que quiero este proyecto. Perfecto, contrátame y yo lo escribo, basándonos Exactamente. en ese one page y con las indicaciones adicionales que tú tengas. Mira, es que la construcción ¿No? de ideas, Y incluso es mejor. Porque si te contratas desde un one page, no hay nada escrito. Más tiempo va a durar en escribirlo. Más te van a pagar. súper, súper. Entonces, hay infinidad de formas mediante las cuales uno puede enfrentar y establecer un proceso de negociación. Pero eso sí, yo, yo realmente nunca aconsejo y algunos productores resienten esa postura mía, porque yo nunca aconsejo. Es más,
le digo a mis colegas que eviten entregar contenidos sin algo a cambio, ¿cierto? Aunque Yo sea no un me one puedo poner a page, entregar. No, no, es que si tú miras un one page es como la idea. la pruebita, la Vale. pruebita. Bueno, ¿le gustó? Listo, entonces mira el tratamiento. ¿Quieres más? Ok, sentémonos y una negociación. O ven, yo te lo leo. Me ha pasado. Ven, yo te leo el guión. O te leo las 15 primeras páginas del guión. Y ¿Sí? sobre todo, las 10 primeras páginas tienen que enganchar, porque si no engancha las 10 primeras páginas, el productor coge y se va. No lee más. Sí, claro. Eso también depende mucho de qué tipo de historia es, de estar marcada en qué género, o qué. Pero si mira, por ejemplo, una película de terror, que sé que a ti te gusta el terror y la fantasía mucho, una película de terror, tipo slasher, en la Ok. que no haya un descuartizado en los primeros 5 minutos, No no arranca. pega, No pega. no arranca. O sea, eso tiene que ser lo primero. No O sea, primero. en el minuto 2, quien esté leyendo ese guión ya tiene que tener el rostro salpicado de sangre. Así de sencillo. O una película, una comedia romántica, si en los primeros 5 minutos no tienes una situación de desilusión amorosa, no ha empezado la película. Hay que quitar esos 5 primeros minutos para empezarla ahí, Ay. ¿cierto? O si en una comedia mínimo no has planteado en los 2 primeros minutos el absurdo y no has sacado 2 carcajadas, no ha empezado la película. Y todo eso tiene que estar desde el guión, ¿cierto? Entonces, eh, ah, cada tipo de historia, cada tipo de película, de serie, de lo que sea, tiene sus códigos. Y está muy bien querer romper las reglas, querer romper los códigos. Para hacerlo tienes que dominarlos. Y háblanos de tu libro Cómo negociar un guión. Bueno, este libro estoy muy feliz con él. Hace un mes exactamente lo publiqué, hace un mes. Hoy es 2 de agosto. En Colombia son las 2 de la tarde. En España son, imagínate, ya son que las 9 de la noche. Pero hoy es 2 de agosto. El libro lo publiqué el 1 de julio. El libro surge por diferentes influencias y por diferentes cosas que yo creo que la epifanía surge cuando se juntan estímulos de manera ordenada. Entonces tuve la epifanía. Mira, me llama un productor, un amigo, una persona a quien respeto, admiro mucho y que bueno, desde hace un tiempo somos amigos. Me llama, me dice, Andrés, quiero reunirme contigo porque quiero que escribas una película para mí por encargo. Voy a Colombia en 2 semanas y nos reunimos. Bueno, este personaje tiene una gran fama, muy bien ganada, de que es un hacedor impresionante, proyecto que coge, proyecto que lo lleva adelante, que siempre hace lo que él quiere, o sea, es independiente, pero tiene voz, tiene potencia en lo que hace. Y lo tercero es que es demasiado bueno para negociar, que siempre en las negociaciones obtiene incluso más de lo que los otros quieren darle, con total claridad, en fin, o sea, es un encantador de serpientes, decimos en Colombia. Entonces, ante esta llamada, bueno, y es un grandes ligas. Entonces, ante esta llamada, yo dije como,
me está llamando este personaje y quiere negociar conmigo, yo tengo que sentarme a planear muy bien la negociación. Ahorita tú decías de la disciplina, de los procesos para trabajar. Yo tengo unas disciplinas muy establecidas. Yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana y un día, listo, me levanto a las 4 de la mañana, a las 4:30, 4:50, empiezo a trabajar en la estructuración de la negociación que iba a tener con este personaje. A las 11 de la mañana yo me levanto, me preparo un café, me fumo un cigarrillo y pienso en todo lo que he estado trabajando esta mañana. Ahí hay un libro. Llego, vuelvo, lo reviso y digo, aquí hay un libro. Y bueno, volvemos al autor del libro Heroegrama, que es uno de mis amigos más cercanos, más queridos. Y él este año ha estado, él es conferencista, escritor, y él este año ha estado en un reto y es pasar todo ese conocimiento que tiene de todos los talleres y conferencias que ha dictado, a partir de ese conocimiento, de cada uno de ellos, escribir un libro y ese libro escribirlo y publicarlo en una semana. Y yo dije como, ¿what? Lo llamé y le dije, ve, mira, me pasa esto y quiero escribir un libro. Y me dice, Andrés, adelante, en lo que necesites yo te apoyo. Me senté a escribir. En un mes tuve escrito cómo negociar un guión. Pues felicidades. En un mes. Claro, vuelvo y repito cosas. Yo soy un obrero de la letra, tengo unas estructuras de conocimiento propio ya muy trabajadas en cuanto a que si hoy lo que me va más, en lo que me va mejor es investigando, pues investigo. Si en lo que me va mejor hoy es, no sé, leyendo, leo. Claro, hay días en que no quiero trabajar o que quiero trabajar de manera distinta o algo así, pero yo todos los días estoy trabajando entre 12 y 15 horas al día. Entonces, cuando uno hace esto y cuando ya está el Pero, oficio, dime. claro, pero tú dices trabajando, pero para ti no es trabajar porque como es tu pasión, para ti ponerte a escribir no es una obligación, No, claro, es es vocacional, pero eso vocacional. Exactamente. significa otra cosa también. Y es que, a ver, yo siempre, desde hace mucho tiempo, digo que mi mayor motivación no es el dinero. ¿Qué genera eso? Que yo no acepto Exactamente. cuando un trato no es equitativo. ¿Sí? ¿Qué ha pasado con este tema? Que mi motivación hacia la escritura, hacia este oficio, también tiene unas líneas rojas. Por ejemplo, yo no escribo historias de narcotráfico basadas en la vida real. Perdí, bueno, perdí no acepté una negociación que en el 2017 una plataforma me propuso para escribir una serie de narcotráfico basada en hechos reales en Colombia de los años 80-90. Y te digo, la tonelada de plata, de dinero que me ofrecieron por eso fue inmensa, pero no lo Pero yo acepto. imagino que eso es porque tú viviste muy de cerca el tema de narcotráfico en Colombia. Tienes toda la razón, pero además también hay otra cosa, Fran, entiéndeme que cuando uno tiene la responsabilidad narrativa, cuando uno es el escritor de una historia y tiene la responsabilidad narrativa, uno de los trucos del mago, digámoslo así, de uno como escritor, como narrador, es que tienes que hacer enamorar a la audiencia del protagonista.
No importa si es bueno, si es malo, si es hombre, mujer, de qué color o de qué afiliación religiosa o como sea. Tienes que hacer que la audiencia se enamore del protagonista. Yo me niego, yo me niego a hacer que las personas se enamoren de un personaje que le produjo tanto dolor, tanta muerte, tanto daño a este país y a otros. ¿Sí? Yo no puedo, mira, por ejemplo, hay una serie en Netflix que se llama como Dahmer, Lamer. que es de un asesino serial. Mm. Mira, vi capítulo y medio. Yo no tengo por qué ver eso. Sí, es como si hacen una serie, una película de, ¿cómo se llama? Del asesino que hubo en Colombia, que se dedicaba a matar gente. ¿Popeye era? Sí, y la hicieron. Era, claro, es que Y la- ¿cómo pueden hacer y valoraría Imagina, a esta persona cuando esa persona se dedicaba a matar a cualquier persona por dinero? sí, y yo no estoy en ese juego. Yo no estoy en ese juego en que la narrativa hay que contar todo no, no, si a mí me llegan con un proyecto, por ejemplo, de contar la historia del equipo especial de la policía, de ese comando de los policías o del ejército, que encontraron a Pablo Escobar, o los que mataron al otro, o los que descubrieron todos los entuertos de corrupción en el Senado, o, por ejemplo, de los investigadores que en este momento están investigando todo lo que hizo Donald Trump en Estados Unidos, o en fin, es el punto de vista, es el punto de vista. Y ahí yo sí te acepto que el comandante de la policía, que fue, por ejemplo, el jefe del bloque de búsqueda que llegó a Pablo Escobar, ahí, así ese personaje de la vida real sea imperfecto, tenga carencias, ¿sí? Ahí yo sí voy a participar para que la audiencia se enamore de él. De él, sí, lo que tú... Claro, Sí, lo era que... un mal padre porque no hacía más que trabajar y a los hijos nunca les llegó ni a los recitales en el colegio, ni al grado en la universidad, ni nada. Era un mal padre, sí, era imperfecto. ¿Sí? Y que de pronto en un momento determinado irrespetó a otros colegas o a otros civiles o esto o lo otro. Sí, sí. Es como ubicar las cosas dentro de esa, digamos, de esa estructura de valores en las cuales hay que mirar en las historias, ¿cierto? Entonces yo personalmente me niego a escribir una historia de la vida real en la cual el protagonista sea un asesino, sea un abusador, sea una persona que Sí, porque... transgreda los derechos y las cosas, Sí, ¿cierto? porque podemos Eh, coger desde el principio de la historia, ponemos a ese personaje un conflicto y que tenga un conflicto interno y como después como humanizarlo, la gente diga, pero es que la abusó el padre o tuvo tal conflicto, normal que fuera así, no, tú no, es que es lo que tú dices, estamos a través de la narrativa a una persona que es un asesino en serie o puede ser un narcotraficante, lo que no podemos hacer es glorificarlo como que ha sido el mejor, Así porque de si no sencillo la es. sociedad no aprende. Claro, 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 claro. Por eso es que soy tan, mira, hace poco, no sé si tú y las personas que van a ver esta entrevista, no sé si conocen, soy fan
de una periodista española que trabaja en la cadena SER y cuenta historia. Ella se precia en decir que no es Ayer historiadora. Barceló. No, no. Nieves con Costrina. Vale. La forma en que ella va contando las historias en su pequeño fragmento de 15 minutos en la ventana. Es fascinante, es fascinante. Esto después lo ponen en un podcast eh, que se llama Acontece que no es poco, recomendado para todos. Y ella también tiene otro programa que se llama Todo tiempo pasado fue anterior. ¿Qué sucede? Ella, claro, obviamente, siempre tenemos que tener editorial en lo que decimos. Siempre tenemos que dar nuestra posición. Ella la tiene, es una posición muy, muy férrea, pero también muy didáctica, digámoslo así. Y yo creo que tenemos que hacerlo de esa forma. Claro, un gran personaje de la historia, pongamos, estamos hablando de historias de la vida real, un gran personaje de la historia no era perfecto, hizo grandes cosas, pero no era perfecto. Claro, podemos mostrarle sus errores, sus cosas, no, o sea, que glorificarlo no signifique minimizar esas cosas que hizo que no eran tan buenas. No, es casi que bajarlo a un aspecto humano. Y estoy hablando de grandes personajes y vamos a poner algunos nombres de este último siglo XX y el presente. Pensemos en un Steve Jobs, pensemos en un Freddie Mercury, eh, no sé, pensemos en una Madre Teresa de Calcuta, en Ángela Bachelet, en fin, en diferentes personajes. No son perfectos, no, tienen sus puntos débiles, pero han hecho cosas extraordinarias. Angela Merkel, mezclé, Angela Merkel y Michelle Bachelet. Estaba pensando en las primeras ministras, en la presidenta de Chile y primera ministra durante mucho tiempo de De Inglaterra. Alemania. Vale. Alemania, Angela. Entonces, Es verdad, Angela Merkel es de Alemania. Angela Vale. Merkel, Angela Merkel. Entonces, ¿qué pasa? Es ser conscientes de que no son infalibles, de que seguramente la historia, cuando se cuente la historia, se va a poner sobre una pátina que va a estar divina, traslúcida y todo el cuento, a unos niveles que no, eran personas del común, que simplemente hicieron cosas fuera de lo común. Pero es mostrar su tema humano también. Entonces, sí, creo que eso es bien importante, dimensionar los personajes para poderlos poner en la escala o en el lugar que deben estar o que merecen estar. Y después, lo que a mí me gustaría preguntarte es del tema de cómo sabe, sí o no, qué es lo que tiene que hacer para saber cuando un productor se interesa por tu proyecto, qué es lo que tiene que saber, aunque tú hayas firmado un contrato, que si él se está moviendo, porque te ha tenido que pasar y pasa muchas veces, que puede ver que un productor te paga, pero realmente tiene tantos proyectos que el tuyo lo tiene en el cajón, o a lo mejor no lo levanta porque no encuentra la financiación. Mira, esa es una bonita pregunta. Si a ti un productor te ha pagado, tú le has entregado tu proyecto. Digámoslo así,
La responsabilidad es del productor. La responsabilidad es del productor. En mayor o Entonces, menor digamos medida, que a ti te ha pagado y tú ya directamente te pones con otra cosa. claro, claro, claro. Yo me pongo, yo quiero identificar oportunidades y si veo una oportunidad, se la mando o algo así. Mira, hay una película escrita por mí que está en la etapa de postproducción y el productor me decía que había tenido como una disminución de presupuesto porque había tenido un inconveniente en otro proyecto, disminución del presupuesto para la fase de musicalización y diseño sonoro. Yo le dije, ah, bueno, es un proyecto que yo escribí hace año y medio, 2 años, Sí, ¿sí? hasta que No, no hace dos pague años. la postproducción, el proyecto está parado. Sí, a ver, parto de varias bases. A mí ya me pagaron mi guión, ¿sí? Y mi interés es que el proyecto salga efectivamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un proyecto más escrito por mí, que va a estar en pantallas, pero además de todo también por exhibición pública. Ojalá que tenga mucho éxito. Mientras más éxito tenga, yo voy a recibir más lo que se llaman regalías, pues recursos por sociedades de gestión. Pero de todas maneras, a mí me interesa que el proyecto se termine de hacer, que se termine de ejecutar. Y también hubo muy buena relación durante el proceso y posterior a todo el proceso que se ha dado, hay muy buena relación con el productor. Me cuenta eso, cuelgo con él, cojo mi celular, llamo a unas personas amigas mías con quienes también he trabajado, que tienen su departamento de diseño sonoro muy bien montado. Mira, una pregunta, ¿ustedes hacen coproducción en un momento determinado? Sí, listo, perfecto. Es que mira, el caso es este. La película tal, yo la escribí en el 2020 y esta película está a diseño sonoro para terminar su proceso de postproducción. ¿Quieren hablar con ellos? Sí, claro, listo. Los conecto y ya están negociando. ¿Sí? Entonces, también es cómo se vuelve uno un facilitador. Pero volvamos al tema que me parece bien importante lo que tú dices, Fran, y es en el proceso de negociación, yo tengo que asumir una postura clara, firme y en la cual sepa qué hago, qué no hago, hasta dónde hago y tener unas políticas. Es que uno como persona tiene políticas, tiene principios y no los debes ni mover o cambiar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo primero es que personalmente, si a mí no me pagan un anticipo, yo no escribo. Así de sencillo. Segundo, yo no entrego proyectos si no me dan algo. ¿Sí? Por ejemplo, un guión que tengo escrito, voy a poner un ejemplo. Tengo un guión escrito que se llama eh, Aquellos amores imperfectos. Listo. Un drama, así, así, así. Ay, ven, pásamelo. ¿Por qué lo quieres ver? ¿Lo quieres leer? ¿O qué quieres hacer con él? No, es que es para ver si lo muevo, no es que, ah, bueno, yo te lo paso siempre y cuando me compres una opción. ¿Qué es una opción? ¿Cuánto tiempo quieres tener para moverlo? No, es que yo lo vendo así rápido. Perfecto, qué bueno. Yo te voy a vender, o sea, qué bueno que lo vas a vender así rápido y que tienes todos los contactos y toda la Porque vaina. si lo va Me a vender encanta. rápido, no tendría miedo en pagarte. Exactamente. Es tener los argumentos
para rebatirlos de ellos. Claro, pero Claro, es que, también yo veo una cosa, que en el momento de una negociación, cuando tú pones tus condiciones, tú te estás haciendo respetar, claro, de que no te claro. pisoteen. No, mi Es que trabajo mira, vale esto y yo quiero esto. ¿Y por claro, qué? Y lo defiende. mira, Fran, es bien particular porque mm, las personas creen que no es el lugar donde debe empezar una negociación. Yo empiezo una negociación con dos preguntas. Primera, ¿tú sabes lo que vale un guión? Lo segundo, ¿qué tan importante es este proyecto para ti? Primero, si no sabe cuánto vale un guión, No tiene idea, no es de la industria, no es nada. si no sabe, no va a Apaga valorar tu el trabajo, trabajo. no va a valorarlo. ¿Tú quieres trabajar con alguien que no valora tu trabajo? No. Sí. Ok. Segundo, llega alguien y dice, mira, es que la historia de mi vida es lo más fascinante del mundo. Indiana Jones es un pelotudo, no vale nada, mi historia es mucho más chévere. Ok. ¿Tú quieres que yo escriba esa historia? Sí. ¿Qué tan importante es este proyecto para ti? No, pues sí. ¿Qué estás dispuesto a Hacer por eso. sacrificar, a hacer? Un proyecto de una Porque película lo mismo es que un tú, trabajo de 5 años. exactamente lo mismo que tú estás sacrificando tu tiempo y poniendo una dedicación, que la otra persona ponga también su tiempo. Sí. Y además, Entonces, aparte también yo creo que cuando una persona es productor, antes de hacer el proyecto, tiene que invertir tanto en hacer diseño, pagar un guionista, porque esté constantemente, y a lo mejor está con ese proyecto yendo a los mercados donde está Berlín, Cannes, a los sitios para venderlo y a lo mejor la película no sale, pero el productor ha hecho una inversión de digamos, 50.000 euros, 60.000, 70.000 euros, 80.000 euros. Ha hecho una inversión a fondo, ¿cómo se dice? A fondo perdido que no sabe cuándo la va a recuperar. es que, mira, ahí me estás haciendo recordar una anécdota que yo creo que la voy a poner en un siguiente libro. Y es, en un momento determinado, un productor me pide mis proyectos. Yo les digo que se los doy bajo una figura de venta de opción. Y me dice, pero es que, ¿cómo así? Es que yo voy a ir a Napte, a Conecta, me mencionó 7, 8 mercados en los que iba a ir y llevar mis Vale. proyectos. Y entonces yo le dije, óyeme, te voy a cambiar el tema. ¿Qué tal si tú te presentas en la oficina de venta de tiquetes de Iberia y les dices que tú no vas a pagarle su tiquete porque es que como llevas unos guiones tan importantes del Ópera Sánchez, ah, ah, No, es que tu trabajo es tu tiempo y y tu tiempo cuesta dinero. claro, Y si ya claro. esa Entonces, persona te está diciendo, no, yo voy allí, no, asegúrame. Si tú pagas, tú estás haciendo una inversión. Y si tú haces una sí, inversión, tú lo vas a querer recuperar. Entonces, cuando esa persona va a tener que venderlo, sí o sí. sí, te voy a poner otro ejemplo, Fran. Voy a poner un caso hipotético en el cual la entidad más importante de educación en cine en el mundo llega a ofrecerte un curso, una maestría en fotografía, que es lo que tú has soñado toda la vida, estoy inventando, y te viene y te lo ofrece un curso que vale 20.000 euros, te lo ofrecen 5.000 euros. Tienes el dinero y dices, de una cita, y haces el curso con una avidez tremenda, porque pagaste 5.000 euros, ¿cierto?
llega la misma situación y te dicen, te regalo el curso. Tú dices, claro, lo tomo, y empiezas, y a la mitad del curso te sale una conferencia dictada por Robert McKee a la misma hora en un extremo distinto de la ciudad. Y tienes que decir si sí vas o no vas. Gratuita también. Dices, yo me voy para la de McKee. Exactamente. Tú pierdes el interés. Tú pierdes el interés. Pierdes el interés. Y ya no eso. Cuando tú imagínate, yo o tú, vamos a dar un taller de guión, de producción, de lo que quieras, ¿vale? Y directamente le coge a la gente y le dice, no, vamos a darlo gratis. Directamente la gente se apunta, pero después son capaces de decir, pues no voy. ¿Por qué? Como no me ha costado dinero, pues no voy. Es exactamente eso. Eh, Si tú no le pones un precio, la gente no lo valora. Mira, con el libro, Cómo negociar un guión, me ha pasado con varias personas del sector audiovisual, personas conocidas, con ningún amigo me ha pasado. Ay, Andrés, ven, es que quiero leer tu libro. Claro, mira, está con descuento. No, pero pues, ¿qué? ¿Y no hay regalo de amigos? Y yo le digo, sí, claro, el conocimiento que hay en el libro, no te imaginas cuánto me lo vas a agradecer. Ese es mi regalo. Te doy un 30% de descuento. Sí. Pero todo empieza en cómo negociar bien las cosas. Si yo te regalo el libro, tú no lo vas a apreciar. ¿Sí? Exactamente, ni lo vale. ¿Por qué? No me lo voy Mira, a leer si esto es gratis. claro, mira, es impresionante porque mirando estadísticas, lleva un mes en la plataforma y mirando estadísticas, estoy liderando una estadística muy interesante y es cantidad de calificaciones, calidad de las calificaciones versus tiempo de salida del libro. De los libros publicados, en este año voy de segundo. Pues Voy, voy en segundo lugar. felicidades. Pero mira qué significa esto. Que quien compra el libro inmediatamente empieza a leerlo. Yo no sé el resto de las personas. Yo soy alguien que tengo permanentemente un pendiente inmenso de libros por leer. Mira, te voy a mostrar. Todo esto que ves acá son libros que están ahí en mi mesa de lectura. Esta es mi mesa de lectura. Esta sobre la cual estamos haciendo la entrevista es mi mesa de escritura. Yo tengo 40 libros para leer pendientes, a la espera. Y no te imaginas cómo me alegra a mí que en un mes que va de ventas, el libro ya ha tenido más de 15 calificaciones, ya ha tenido, bueno, y todas las calificaciones han sido 5, tiene ya 3 reseñas. Esto es rarísimo. Rarísimo. Sí, sí, sí. Un libro, un ebook, me puse a averiguar. El, el tiempo en el cual se genera la primera reseña es 2, 3 meses después de haber sido publicado. Y acá no. Entonces está generando una dinámica muy interesante. Pero además de eso, de las personas que ya lo han comprado eh, y ya lo han leído, ya tengo 3 procesos de asesoría. Hostia, Entonces, felicidades. a mí me alegra mucho eso, de verdad, sobre todo porque siento que el libro es un libro útil, es lo que yo quería, que fuera un libro útil, que fuera un libro que le diera herramientas y elementos sólidos a las personas para enfrentar una negociación de un guión.
Y para terminar, ¿qué consejo daría a jóvenes cineastas que se quieren dedicar al mundo de la escritura y ser guionista de cine? Mira, lo primero, y siempre lo digo, no considero que yo sea la persona idónea para dar un consejo, ¿cierto? Pero lo que yo siempre le digo bueno, me toca toparme, me toca encontrarme en talleres, en aulas universitarias, he estado dando también charlas vocacionales en colegios. Lo primero, lo primero es que siempre les digo es que cada uno de nosotros es protagonista de su película, de su vida. ¿Sí? Cada uno decide qué género es su película. Si es una comedia, si es una película romántica, si es un drama, si es una película de terror, en fin. Y de acuerdo a eso, que sean consecuentes. Creo que volvemos a algo que habíamos dicho ahorita, esto tiene que ser vocacional, o sea, tú tienes que amarlo de verdad, tienes que amar construir historias, tienes que amar contar historias. Y en ese orden de ideas, creo que ser conscientes de algo y es que somos unos eternos aprendices, eternos aprendices. Cada vez que subimos un escalón en conocimiento, nos damos cuenta que la escalera es mucho más grande. Sí, pero ¿no te ha pasado muchas veces que has aprendido de decir, vamos a hacerlo? Lo hace y por el camino tendrás los momentos donde ha hecho algo mal y aprende a base de cagarla. Mira, Ensayo y error. totalmente de acuerdo. En la introducción del libro, bueno, recuerda tú y recuerden todos, yo no estudié ni comunicación social, ni literatura, ni cine, no, yo estudié administración de negocios y yo me enfoqué en las finanzas. Lo que yo siempre digo es que yo no empecé desde cero, yo empecé desde menos 50, porque tenía que aprender una serie de cosas que no estudié de manera formal. Y en este camino, y eso es una de las cosas que tiene el libro, yo le he cagado infinidad de veces, infinidad de veces. He cometido muchísimos errores, pero hay algo que uno tiene que aprender. Uno tiene que aprender a convivir con el error. Uno tiene que aprender a aprender de los errores. ¿Qué sucede? Si tú aprendes de los errores, no significa que vas a dejar de cometer errores. Significa que vas a seguir cometiendo errores, pero los errores que cometes son errores nuevos. Porque Porque los son errores de viejos, cosas que no conoce. claro, yo cometo un error hoy, me doy cuenta, cobro conciencia de que cometí ese error, aprendo la lección, entiendo, establezco una estrategia o un parámetro o algo para no volver a cometer un error así. Y cuando se presenta en un futuro cercano o lejano una situación similar en la cual esté en riesgo de cometer ese error, si aprendí, no lo vuelvo a cometer. Exactamente. Mira, muchas veces, muchas veces, a mí, yo empecé a escribir sin tener un contrato. Hubo un momento en que dije, no más, ya aprendo de este error. Tal. Mira, una cosa que está en el libro, marcada y remarcada, ¿sí? Entonces,
¿Qué pasa? Cuando me reúno con alguien que quiere en un momento determinado que yo escriba algo, porque es que muchas veces ni siquiera quieren contratarlo a uno para que uno escriba. No, quieren es que uno lo escriba, porque creen que como esto es vocacional, No, ¿sí? vocacional no es. Esto es No, trabajo. no, entonces de una yo digo, alto, ¿tú qué quieres? No, es que yo quiero que escribas tal cosa. No, espérate, espérate. A ver si entiendo bien. Tú lo que quieres es contratarme para que yo escriba Sí, esto. No, 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 es que yo quiero que tú lo escribas. Ah, no, no, espérate un momento, es que para mí eso es un trabajo. Y un trabajo yo lo hago cuando a mí se me contrata para hacerlo. Y para que me contrates para hacerlo, yo te voy a contar cómo es la forma en que yo lo hago, en que yo acepto un contrato de trabajo. Entonces, ¿qué sucede? y también Que, pasa una cosa, lo que no venga en un contrato, tú después no puedes reclamarlo. y eso está, no, es que estamos, Digamos, en estamos el caso haciéndole de, spoilers, claro, es que, estamos haciéndole spoilers al libro. vale, Claro, en el caso de, imagínate, que hace una comedia y es un éxito, y después directamente, como un éxito, el productor dice, vamos a hacer la segunda parte. Entonces, en el contrato de la primera tiene que haber una cláusula que diga que en el caso de que sea un éxito la película, en la segunda película te contratarán o te tendrán que dar una parte del porcentaje. Si eso no viene en el contrato, no, no es decir, existe. no existe, exactamente. Sí, total, total, total. Entonces, ¿qué sucede? Que hay que, el consejo que yo le podría dar a personas que quieran dedicarse a esto es que sean muy responsables consigo mismos, no solo con el oficio de escribir, sino con la función social, profesional de ser escritor. Eso eh, tiene detrás muchísimas responsabilidades y hay que ejercer esas responsabilidades. Tiene muchos derechos, muchos deberes y hay que saber cómo ejercerlos. Pues muchas gracias, Lopera Sánchez. Y para la gente que nos está viendo, ¿dónde puede comprar el libro de Negocia un guión? Mira, está en todas las plataformas principales de venta de ebooks, pero yo prefiero siempre que la compra se genere por Smashwords, ¿cierto? Smashwords tiene la característica de ser la plataforma que cobra menor comisión. El libro Vale. es igual en todas, pero en Smashwords es mucho más, eh, eh, digámoslo, más amigable para mí. Entonces, pueden buscar Smashwords, Lopera Sánchez, así como está indicado en mi nombre en la grabación, los dos apellidos juntos, o lo pueden buscar cómo negociar un guión, Smashwords, y ahí lo pueden encontrar. Y otra pregunta, ¿el otro libro que estaba hablando también se puede encontrar o no? Heroegrama, El sí, holograma. Heroegrama de Juan Álvarez. Vale, Sí, es también se decir, puede que encontrar. se puede encontrar. Vale. Que muchas gracias por aceptar la invitación. Ha sido para mí un gran placer y la verdad que eres una de las personas que ha hablado realmente de lo que no es la parte de escritura, sino del negocio realmente y de las que he podido aprender muchísimo y sobre todo gracias por contar tu pasión por el cine. No, Fran, la gratitud es mía hacia ti por acercarme a tus seguidores, a las personas que están pendientes siempre de tu trabajo. eh, y pues bueno, siempre que le permitan a uno hablar y compartir esto que es la pasión de uno, pues siempre es muy gratificante.
Muchas gracias para ti y para todas las personas que vean este contenido y que hayan llegado hasta acá. Les mando toda la buena estrella del mundo desde acá, desde Bogotá, Colombia. Pues muchísimas gracias.